el hecho de trasplante nomás consume mucha mano de obra y eso encarece, digamos, o incrementa los costos de producción. Entonces, todo es con siembra directa, ¿no? Se puede hacer en platabandas o en surcos o en hileras, dependiendo. Acá nosotros, bueno, el trabajo que yo hice lo hicimos en platabandas, al ras del suelo, con camas de, si no me equivoco, de 1 metro, y entre líneas 25 centímetros y entre hileras 10 centímetros. En realidad, yo probé diferentes distanciamientos entre líneas y diferentes distanciamientos entre hileras. Así que probamos de 10, me parece 12.5 y 17.5, si no me equivoco. Y cuando es indirecta, 6 a 7 gramos por metro cuadrado de almácigo. Más o menos eso es lo que se tiene que rociar de semilla en un almácigo, ¿no? Las camas almacigueras deben ser más o menos de 1 metro de ancho, donde se puedan manejar todas las labores del campo. Y pueden ser en platabandas levantadas o también llamadas camas levantadas, ¿no? Y se hacen surcos pequeños de 10 centímetros o de 5 a 10 centímetros de ancho, y ahí se siembran para luego después hacer el trasplante a campo definitivo, ¿no? En surcos, o también puede ser en platabandas, como lo hice en el caso de mi tesis, ¿no? Los surcos pueden ser a 0.7 metros y entre plantas 0.12 metros de separación, ¿no? En cuanto a las labores agronómicas, tampoco este es un cultivo que no requiere mayores labores, pero dentro de las pocas que requiere, bueno, es el trasplante, si es que hemos hecho almácigo, sería igual que el de la cebolla. Las hojas, las plántulas deben tener al momento del trasplante 6 hojas verdaderas, o el grosor más o menos de un lápiz, es decir, casi un 0.9 a 1 centímetro, 0.9 centímetros a 1 centímetro. Se poda igual que en el caso de las cebollas, la raíz y parte de las hojas para evitar la transpiración, la pérdida de agua por transpiración. Y normalmente los trasplantes, como en todo trasplante, debe ser de preferencia cuando hay un cielo cubierto, y si es una zona como más, es que generalmente para con el cielo abierto, entonces se recomienda que este trasplante se realice en las primeras horas del día o en las últimas del mismo, ¿no?, del día. Se debe más o menos tener a una profundidad de 5 a 6 centímetros la instalación de las plántulas, ¿no? Dentro de las labores agronómicas, un estelapor, que para algunas variedades antiguas, que para que tengan el blanqueo del tallo, del pseudotallo, se tiene que aporcar, es decir, evitar que la luz le llegue a esa zona y de esa manera tener, digamos, el pseudotallo blanco. Pero en las variedades modernas, como les he dicho, ya no es necesario hacer este aporte, ¿no? Las escardas se hacen para oxigenar el suelo y permitir una buena oxigenación de raíces, siempre y cuando el suelo lo merite, ¿no? Porque si estamos trabajando en un suelo arenoso, ya no necesita estar haciendo, digamos, escardas. Pero a la vez también se puede aprovechar hacer estas escardas para eliminar las malezas de forma manual, ¿no? Generalmente las dos cosas se hacen de forma simultánea. Y también se suele hacer algunos despuntes, es decir, cuando la planta logra un crecimiento muy exagerado, por llamarlo así, entonces se cortan las hojas, a fin de que se compense, digamos, y haya una buena formación de la parte blanca, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? En cuanto a peces, no presenta mayores problemas de plagas. Lo único, como toda alianza, es la presencia de trips, y en menor proporción que cebolla y ajo, obviamente. Y esto se trabajaba mucho y se controlaba mucho con el riego por aspersión. Entonces no había mayor problema. Y copitácea, que es una plaga que ataca comiendo las hojas, ¿no? Perforando hojas, comiendo hojas. Pero que tampoco no es muy significante, ¿no?
La enfermedad más importante es Alternaria porri, que sí es importante, porque eso, la Alternaria reduce el área fotosintéticamente activa a la planta y entonces eso hace que se limite su crecimiento, ¿no? Entonces se forman incluso estas famosas manchas púrpuras que son típicas de Alternaria porri, ¿no? Y también puede ser atacada por Sclerotium sepivorum, que son dos enfermedades, y Vitilenchus gypsacus, que son dos enfermedades que generalmente atacan a las aleáceas, ¿no? En cuanto a las malezas, sí es importante, aunque el porro tiene una particularidad que emite rápidamente su follaje y al emitir rápidamente su follaje sombrea las malezas. Entonces es un muy buen competidor con las malezas, ¿no? Sin embargo, de ser necesario hay que hacer un control pues, integrado de las malezas, ¿no? Desde un deshiervo manual o un deshiervo mecanizado para reducir los costos y pasando también por un control, por un deshiervo o un control de malezas químico, ¿no? Desde luego que estos últimos ya cada vez están siendo menos utilizados por las exigencias del mercado, ¿no? Sobre todo si el producto va a ir para exportación, ¿no? Dentro de estos hay los preemergentes o los postemergentes, ¿no? Entonces, se pauta por cualquiera de ellos. En cuanto a la cosecha, se cosecha en verde, en estado tierno, de 100 a 120 días. Se puede empezar cuando la planta está en estado tierno, cuando es para mercado local, como repito. Pues si es para mercado de exportación, es decir, si va a pasar por planta para darle valor agregado, en todo caso se tiene que hacer en el punto óptimo de cosecha, ¿no? Donde el cultivo no está tan tierno ni tan maduro, ¿no? Pero que esto está más, digamos, en función al número de hojas, como digo, ¿no? Más o menos cuando las plantas tienen entre 15 y 17 hojas verdaderas, ¿no? No se debe dañar la planta en la parte basal. Si bien es cierto, en la planta, si es para procesamiento, se va a eliminar, es importante que llegue a la planta con su parte basal, ¿no? Es decir, con su raíz y su tallo, en otras palabras, ¿no? Y la cosecha se debe hacer en un terreno con, digamos, que tenga una buena humedad para evitar justamente los daños de las plantas al momento de retirarlas del suelo, ¿no? Entonces, que el suelo no ofrezca tanta resistencia al momento de extraer la planta, ¿no? El rendimiento más o menos está entre 200.000 a 300.000 unidades. Esto más o menos equivale casi a 25 a 50 toneladas eh, toneladas por hectárea de cultivo, ¿no? Sin embargo, el porro no se comercializa por toneladas, sino se comercializa más por atados o por docenas o por unidades, ¿no? Para el mercado interno, en atados, por ejemplo, puede ser un atado de una docena, así como estamos viendo en la foto de la izquierda, o de 25 unidades, también puede ser un atado de 25 unidades, dependiendo cómo pide el mercado. O puede ser simplemente por unidades, como es lo que se vende acá en el mercado, ¿no? Es más, se vende un atado, pero con otras solerizas, ¿no? Y para industria, sí, más bien la cosecha se hace en cajas, ¿no? Se hace en cajas y se lleva en cajas hasta la planta de procesamiento. Esto con el ánimo de preservar mejor, digamos, las plantas, ¿no? Es decir, que no haya un peso exagerado una encima de la otra, que vaya dañando las de abajo, ¿no? Y cuando están estas plantas ya cosechadas, se pueden conservar a 0 grados centígrados por 60 días, o sea, tienen una buena resistencia, una buena vida útil post cosecha, claro, siempre y cuando la pongamos en estas condiciones de 0 grados centígrados. Entonces, eso es básicamente el cultivo de porro. Muy rápidamente vamos a ver el cultivo de apio para terminar y no quitarles más tiempo. Acá tenemos apio.
Su nombre científico es Apium graveolens, bar dulce, y también hay bar rapacio, ¿no? Como vamos a ver. Vayan viendo, identificando qué es lo que consumimos del apio. Ya para ver. Su origen tampoco está del todo determinado, todavía hay, ¿cómo se llama?, discusión sobre de dónde es originario. Lo cierto es que hay formas silvestres de esta especie en distintas regiones, ¿no? Desde Suecia hasta Argelia, Egipto, parte del Asia, el Cáucaso, en la zona del Himalaya, que es otra teoría de otros autores, pero la mayor parte de ellos como que tienen ciertas coincidencias, que sería su centro de origen, el Mediterráneo, ¿no? Entendiendo que el Mediterráneo, como les dije en clases pasadas, es una zona donde convergen tres continentes, ¿no? El europeo, el asiático y el africano, ¿no? Eh, ya el apio se consumía hace 3.000 años, eh, pero se consumía como planta medicinal. Y recién en el siglo XVI, ya en Italia, es decir, ya en Europa, se empieza a consumir como planta hortícola, ¿no? O olerícola, ¿sí? Y luego de ahí fue, digamos, distribuido a los diferentes países del Mediterráneo, al norte de Europa y a América más, en una época mucho más reciente, ¿no? En la actualidad es un cultivo habitual de las zonas templadas, también prefiere zonas templadas, por eso es que en el Mediterráneo produce muy bien, pero siempre en extensiones relativamente pequeñas. No hay áreas muy grandes de apio. Sin embargo, el consumo de apio ha estado en constante crecimiento, no solamente en Europa, sino también en, en América. Eh, yo les comentaba que estábamos haciendo unos trabajos aquí en la cuenca, en la ribera del río Chile, y existe una época que generalmente me parece entre octubre, más o menos noviembre, que hay una buena cantidad de áreas sembradas con apio. No son áreas, digamos, muy grandes, en cuanto a, digamos, los propietarios no siembran todas sus áreas con apio, pero son áreas pequeñas, pero bastantes agricultores siembran esta especie, ¿no? Y la siembran porque tienen una serie de propiedades, ¿no? Como, como lo decían, o como lo consumían, o como lo percibían las sociedades antiguas, ¿no? Como los griegos, ¿no? Que lo consumían desde el punto de vista medicinal, ¿no? Eh, Tiene un alto contenido de agua, muy bajos en carbohidratos, lípidos y proteínas, lo cual hace una especie que preserva la salud, no tiene que ver nada con el tema de incremento de peso ni cosas por el estilo. Esa es la ventaja que tiene la soleriza, ¿no? Eh, por lo tanto, tiene un bajo valor energético, ¿no? Es lo que ahora la gente se está cuidando mucho, ¿no? No haya mucho valor energético, porque eso sube el peso de las personas, ¿no? Y se destaca principalmente por el aporte de sodio. Acá también tenemos que tener, digamos, presente eso, ¿no? El sabor característico que tiene el apio está dado por la presencia de apiina o apiosilglucósido, de 7-apigenina, y aceites esenciales como el apiol y el limoneno. Vamos mejor por ese lado, ¿no? Los aceites esenciales que tiene esta especie son el apiol y el limoneno, ¿no? Y yo les decía al empezar el curso de que una de las propiedades que tiene el apio es su pH, ¿no? Alcalino. Entonces yo quiero recordarles eso,
y que eso hace que justamente si ven la figura de la foto de la mano izquierda, dice beneficios alcalinizantes del apio, ¿no? Es decir, es una propiedad que tiene el apio para que nuestro organismo esté alcalinizado. Se habla mucho de que la mayor parte de enfermedades, sobre todo las últimas que vienen como son el cáncer, la misma, me parece, diabetes, el colesterol, todo eso, vienen como consecuencia de que generalmente nuestro cuerpo está acidificado, sobre todo el tema del cáncer, ¿no? Está acidificado y hay poca oxigenación del organismo, ¿no? De las células. Y entonces empiezan a aparecer las células malignas, ¿no? Entonces, este producto que tiene esas propiedades alcalinizantes es una de las más alcalinas, entonces hace que nuestro organismo, o sea, si nosotros consumimos apio, nuestro organismo esté alcalinizándose y no esté predispuesto, digamos, a tener estos problemas de tumoraciones o apariciones de cáncer. Entonces, desde ese punto de vista, el apio es algo, es una especie que debemos consumirla, ¿no? El tema de que el consumo de apio acá en el Perú y sobre todo en Arequipa, yo lo veo es que el productor por sacar una mayor producción lo cosecha bastante tarde el apio. Y al cosecharlo bastante tarde ya tiene mucha fibra. Tanto así que cuando uno lo consume le incomoda la fibra, ¿no? Mientras que si se cosecha en un momento óptimo, en realidad vamos a consumir y no vamos a sentir la fibra. Hay fibra, pero no está tan, digamos, tan dura, ¿no? Entonces, creo que pasa por el momento óptimo de cosecha en el caso del mercado interno, ¿no? Y ustedes van a consumir, es un apio más suave, incluso es más crujiente, no hay el problema de las famosas fibras, ¿no? Y algunos lo toman como jugo, ¿no? Como el caso que estamos viendo en la foto del lado izquierdo, ¿no? Entonces se toma un vaso de jugo y es excelente incluso para bajar de peso, se habla mucho. Y claro, hay que tener mucho cuidado también en no excedernos en consumir esto, porque como hemos visto también tiene sodio, ¿no? Y eso puede incrementar la presión arterial, ¿no? Algunos consumimos, por ejemplo, compramos el apio y pues lo ponemos en agua hervida y tenemos pues un refresco de apio, que dicho sea que es riquísimo, pero dicen que es un poco caliente o cosa por el estilo, ¿no? Incluso para los varones indican que es bueno para la próstata, ¿no? Entonces, ahí tiene algunas propiedades que son muy importantes resaltar, digamos, del apio, ¿no? Eh, Cuando se come, digamos, carnes, grasa, siempre es bueno acompañarlo con apio, porque tiene fibra y la fibra va a hacer que la grasa la eliminemos y además porque la carne es ácida y el apio es alcalino. Y entonces es un poco neutralizar la acidez que estamos consumiendo en las carnes, ¿no? Entonces, y además que tiene un sabor muy especial, ¿no? El apio. Además, algunos autores, aunque esto no está totalmente comprobado, dice que tiene algún potencial afrodisíaco, ¿no? Para el varón, para la mujer, ¿no? Eh, en la agroindustria se le usa para la elaboración de deshidratados y algo de congelados. Bueno, yo no he visto particularmente, seguramente que en Europa se utiliza mucho los congelados y el deshidratado, se le echa en la sopa y toma ¿cómo se llama? Se hidrata y como que toma su forma casi natural, ¿no? Si es liofilizado, con mucha más razón, ¿no? En algunos casos se exporta congelado. Entonces, y como hemos visto, a 0 grados puede durar 60 días. Entonces, también se descongela y simplemente se utiliza en las sopas. Algunos
lo consumen en refrescos, y no solamente, fíjense ahí que lo que se está consumiendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que se consume el apio? Es prácticamente el pedúnculo de la hoja, y el pedúnculo es parte de la hoja. Por lo tanto, la parte comestible o comercial del apio es la hoja, o mejor dicho, el pedúnculo de la hoja, si queremos ser más específicos. Sin embargo, algunos consumimos también las hojas en mates, por ejemplo, ¿no? Para hacer un refresco, un mate de apio, ¿no? Estas son las propiedades del apio. Fíjense, en proteínas trazas, en grasa trazas, o sea, no tiene nada de esto. Hidratos de carbono también bajo, pero tiene calcio, tiene fósforo, tiene potasio, fíjense, una gran cantidad de potasio, sodio, también una gran cantidad de vitamina A. Bueno, los otros son un poco bajos, y ácido ascórbico, 7,50 miligramos, ¿no? Entonces tiene unas propiedades importantes, ¿no? Para la alimentación y la salud. Pertenece a la familia de las umbelíferas, es decir, es familia de la zanahoria, ¿no? Y como vamos a ver, tiene hojas compuestas. Perdón, tiene hojas, no son hojas, ¿cómo le llaman? No son hojas, se me fue la palabra. Eh, bueno, pertenece al género Apium, y la especie es Apium graveolens, var dulce, y también hay los Apios graveolens van rapacium. Antes se dice que habían o hay especies silvestres que forman bulbos, no bulbos, forman como como una especie de papa, ¿no? En la parte interna, o sea, debajo del suelo, ¿no? A esos apios se les llama apio papa, justamente, ¿no? Pero eso, o apio nabo también le llaman, ¿no? Pero estas especies ya no se consumen, ¿no? Están en estado silvestre. En todo caso, la especie y variedad que se consume es el Apium graveolens var dulce, ¿no? Y bueno, tiene 22 cromosomas, no sé igual 22 cromosomas, eh, presenta un hábito de crecimiento erguido, está dado por un sistema caulinar consistente en un tallo. eh, Ya la parte comestible hemos dicho que es el pedúnculo de la hoja, mayormente. Tiene raíces, el sistema radicular es pivotante, es decir, tiene una raíz principal y es potente, profundo. Tiene numerosas raíces secundarias propias de un sistema radicular pivotante. Eh, y se concentra la mayor parte de las raíces en los 30 centímetros superiores del perfil del suelo, ¿no? Entonces ahí tiene la mayor masa radicular. El tallo es comprimido, corto, como en el caso de las aliáceas, grueso y suculento, de color blanco, en el cual se insertan las hojas erectas formando una roseta. Del cuello de la raíz brotan los tallos florales, ¿no? Cuando ya va a formar flor, que alcanzan hasta 30-80 centímetros de altura. Pueden alcanzar hasta 1 metro, hasta quizás más de 1 metro de altura, dependiendo de la variedad. Las hojas son grandes, sobre todo largas, que brotan en forma de corona, es decir, van saliendo alrededor del tallo. Son estructuras glabras, no tienen vellosidades, con una cara adaxial cóncava y la cara abaxial convexa. Si ustedes agarran un, un apio, van a ver que su pedúnculo es como que tiene un canal, ¿no? Por el lado interno, ¿no? Que es característico del apio, ¿no?
Presenta un largo de 0.5 metro, el peciolo engrosado, y también tiene una lámina pinnatisecta. Si ustedes ven la lámina que está en la hoja, en la foto del superior, significa de que estas láminas no son hojas, es parte de una hoja, todo esto es una hoja, ¿no? Pero son pinnatisectas, significa de que sus, eh, sus divisiones van hasta la nervadura central, ¿no? Pueden presentar 5 a 7 foliolos finamente divididos, que son estos. Cada uno de estos es un foliolo, ¿no? Una planta adulta tiene al momento de la madurez de cosecha un número variable entre 15 y 25 hojas desarrolladas. Ese es otro parámetro para definir el momento de cosecha, ¿no? Tiene que tener entre 15 y 25 hojas desarrolladas. Ese es el momento de cosecha para el apio. Los peciolos, que son los que prácticamente consumimos y que son estos que están en la foto, ¿no? Y que nacen del tallo, como ven acá, ¿sí? Entonces constituyen el principal órgano de consumo de la especie, aunque ocasionalmente también se consume el tallo, que es la parte media cremosa, y parte de la lámina de las hojas, como les digo, que se hacen en algunos refrescos. Son de color blanco a verde intenso. Acá vemos un apio verde, acá vemos un apio no exactamente blanco, sino crema o verdoso, pero también existen algunos con una tendencia más blanca, ¿no? Son ensanchados en las bases y con largo y ancho variables, dependiendo de la variedad, ¿no? Usualmente entre 30 a 50 centímetros de largo y 2 a 5 centímetros respectivamente de ancho. En las hojas más externas hasta hacerse insignificantes en los primordios foliares que rodean la yema apical. Los pedúnculos son de naturaleza un tanto carnosa, media suculenta, dependiendo del estado en que la cosechemos también, porque si es tierno es más suculento, si es más envejecido ¿cómo se llama? El apio va a ser más fibroso, más duro, ¿no? Entonces eso va a depender de cada uno del momento en que se coseche y de la variedad también, ¿no? Eh, Dice, la naturaleza carnosa, suculenta y crocante del peciolo está dada por la predominancia de células parenquimatosas con grandes espacios intercelulares en el córtex. O sea, eso lo hace crocante, ¿no? En el que se encuentran inmersos los haces vasculares rodeados de colénquima angular. Eso es lo que la hace, digamos, un poco crocante, ¿no? Y sobre todo, si ustedes han consumido seguramente que lo ponen un poco como al sartén para como una especie de darle una fritura, algo así, entonces eso los hace más crocantes todavía, ¿no? La inflorescencia es una penca, también es una inflorescencia, al igual que en el caso del porro, también es una inflorescencia, es una umbela, en este caso es una penca, muy gruesa con flores blancas o moradas, va a depender también de la variedad. Y eso generalmente se da en la segunda temporada, por eso es que se le considera bianual, ¿no? En el caso de nosotros queremos un apio para consumir sus peciolos, ¿no? Así que no nos interesa mucho el tema de las inflorescencias, pero si queremos tener semilla, obviamente sí nos interesa esta fase, ¿no? Las flores son pequeñas, sin cáliz y de pétalos de color blanco o a verdoso, como vemos en la figura. Y bueno, son autofértiles, son comúnmente polinizadas de manera cruzada por insectos para dar origen a un pequeño esquizocarpo, que es el fruto. Y en ese fruto es donde se encuentran las semillas, ¿no? Que generalmente es una por cada esquizocarpo, ¿no?
o aquenio también llamado. El fruto es un aquenio, la semilla, el tiempo germinativo es 5 años, el peso electrolítico es de 2.300 a 2.500 semillas por gramo. Variedades, existen variedades, no hay mucha variabilidad o variedades en el apio, pero sin embargo vamos a ver que hay apios verdes y apios blanqueados. Los apios verdes generalmente se cultivan en invierno. Como su nombre lo dice, sus pecíolos son de color verde intenso, como los que vimos en esta foto. Este es un apio verde y este es un apio blanco o blanqueado, ¿no? Entonces, sus pecíolos son de color verde intenso, casi hasta el centro de la planta. Este es un tipo dominante en América, que consumimos supuestamente nosotros, y en la producción nacional. Los cultivares más conocidos en este apio verde son Florida 683. Sin embargo, estos no se cultivan acá, ¿no? Pascal gigante, que es otra variedad de apio verde, tiene una vegetación color verde muy oscuro también se le llama por eso apio negro, o sea, un verde oscuro. En el tal Utat 5270, que es una de las variedades más sembradas, también es un apio verde, de vegetación color verde menos intenso que los anteriores, una planta más alta, con tallos más numerosos, más densos y suaves. Bueno, es considerado como un apio verde, ¿no? Y los apios blanqueados, que generalmente se cultivan en verano, ¿no? Dentro de ellos tenemos que las plantas tienen los pecíolos color blanco o amarillo verdoso, como el que les hemos mostrado, ¿no? Por lo que en algunos casos incluso se recomienda hacer el aporte para que tomen esa coloración, ¿no? Pero ya también ahora las variedades modernas no requieren este aporte, ¿no? Por ejemplo, la Golden Shield Blanching, que también se sembró mucho en Majes, es muy representativa de este grupo blanqueado con numerosas razas o líneas que difieren entre sí por una o más características: follaje vigoroso, color amarillo verdoso, compacto, pecíolos finos, de bordes agudos y fuertemente surcados a lo largo. Tengo entendido que esta es la variedad que más se siembra actualmente en Arequipa, ¿no? Y también tenemos otras, como las variedades recientes Loret o Blancato, que son variedades de apio blanqueado o blanco, ¿no? Y algunas otras tradicionales que, bueno, ya por lo menos no se siembran acá, ¿no? Se siembran más en Europa. Entonces, las variedades verdes son variedades rústicas, de fuerte crecimiento vegetativo y más fáciles de cultivar. Entre las más utilizadas tenemos de Elme, Pascal, Repadrier, Florida 683, UTAT 5270, que ya las hemos mencionado. Y dentro de las amarillas o blancas, este cultivo es un poco más dificultoso justamente por su blanqueado, son más apreciados en los grandes mercados. Estas variedades se blanquean por sí solas, como les decía, no requieren ya aporte. Y dentro de ellas tenemos Celebrity, Golden Sparta, Light, Dore Chenin y Golden Boy. Son las más comunes, y dentro de ellas también está la Blanching, que mencionamos anteriormente. Condiciones edafoclimáticas: suelo franco, franco-arenoso. En Majes da muy bien el apio, y en Arequipa también. Solamente hay que buscarle las condiciones de clima más favorables para su buen crecimiento y desarrollo, ¿no? Y bueno, como toda olerícola o oleriza, requieren suelos ricos en materia orgánica, ¿no? Suelos un poco más profundos, porque acuérdense que esta tiene una raíz pivotante, que la mayor parte de sus raíces se concentran en los 30 centímetros
debajo de la superficie del suelo. Entonces ahí se requiere una mejor preparación en profundidad de los suelos, ¿no? El pH es entre 5.8 a 7.5, como la mayor parte de cultivos, puesto que allí encuentran mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo, ¿no? Se desarrollan en suelos neutros y aún en los suelos bastante también alcalinos, no tienen problemas en crecer, ¿no? El clima tiene que ser un clima templado, altitud entre 1000 a 2500 metros sobre el nivel del mar, necesita luminosidad para su crecimiento, o sea, Arequipa, Majes son condiciones de luminosidad muy buenas para este cultivo, temperaturas óptimas entre 15 y 20, entonces también Majes y Arequipa, creo que más Arequipa incluso que Majes, son condiciones favorables para el cultivo de apio, ¿no? El almácigo debe estar entre 17 a 20 grados centígrados, se debe garantizar una temperatura mínima de 13 a 15 grados para evitar la inducción floral prematura, eso es muy importante. Y bueno, como en todo cultivo, las exigencias de temperatura van a estar en función a las fases fenológicas del cultivo, ¿no? Tenemos condiciones edafoclimáticas, campo definitivo, primer tercio ideal de 17 a 20 grados centígrados, posteriormente se acomoda a temperaturas inferiores a estas, pero superiores siempre a 8 a 10 grados centígrados. Entonces, en invierno propiamente no es el momento más adecuado para cultivar en este caso el apio, ¿no? Sino más bien saliendo el invierno al otoño. Esa es la época más adecuada para Arequipa, es decir, ¿no? En Majes sí se podría sembrar probablemente casi todo el año, sobre todo en invierno, más bien, ¿no? La humedad relativa 60-80% es algo que justifica que en Arequipa se siembra al costado del río, ¿no? O de los ríos, del río o Chile en este caso, porque el río Chile hace un efecto termorregulador en el tema de la humedad relativa, ¿no? Por eso es que no van a encontrar generalmente apios apartados de la ribera del río Chile, ¿no? Bueno, prefieren precipitaciones pluviométricas de 300 a 1100 milímetros, es decir, prefieren entre 300 y 11.000 metros cúbicos por campaña, calor moderado durante la primera fase del cultivo y ambiente fresco y húmedo al final del mismo. Eso influye mucho en la variedad del apio. El calor excesivo dificulta el proceso de blanqueado, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sobre todo en verano, las heladas intensas dañan la planta adulta, los tallos se vuelven más fibrosos y sabor inferior. Entonces, por eso es que no se siembra en invierno acá en Arequipa, sino ya saliendo a la primavera. Temperaturas muy bajas durante lapsos prolongados malogran el almácigo, cuyas plantas tienden a emitir tallos florales prematuros. O sea, el frío induce a la floración. Entonces, desde todo punto de vista, no es recomendable, por lo menos en condiciones de Arequipa, sembrarlo en invierno, ¿no? En cuanto a la preparación del terreno, igual que el porro, que la cebolla, sino teniendo la precaución que la preparación tiene que ser a mayor profundidad, ¿no? Por su raíz, ¿no? Preparar una cama de suelo adecuado para la instalación. Ahora ya se hacen en plantines, así que eso ya se ha quedado descartado. Yo he visto con gran satisfacción a agricultores que utilizan plantines para su trasplante. Y es más, ellos mismos dicen que se gana un mes o un mes y medio de tiempo, ¿no? Para la producción, es decir, su periodo vegetativo es menor. Y eso obedece obviamente a que no hay un trasplante, entonces no hay un estrés para el trasplante, porque como se hace en plantines con sustrato, entonces la planta tiene menos estrés, ¿no? Preparar como para realizar aporte, el blanqueo, aunque ya las variedades modernas no requieren esto, no requieren ya aportes.
Las siembras pueden ser todo el año, siempre y cuando las condiciones del clima sean favorables, hemos dicho que no deben ser muy bajas, ¿no? Pueden ser siembras directas, en Europa se hace siembras directas, acá generalmente se siembra indirecta, con plantines, ¿no? Y la densidad de siembra puede estar entre surcos de 50 centímetros de ancho y bueno, los apios nabos que bueno, no se consumen acá, pueden ser entre 60 centímetros de ancho de surco, ¿no? El trasplante, cuando la planta alcanza 15 centímetros de altura y ha desarrollado 3 a 4 hojas verdaderas, ese es el momento óptimo para el trasplante, con una longitud de peciolo de 10 centímetros y limbo de hoja de 4 a 5 centímetros. Básicamente el parámetro más importante es el número de hojas, 3 a 4 hojas verdaderas, porque más allá de eso puede ser más largo, puede ser más corto, eh, dependiendo de cómo haya sido sembrado, si haya sido sembrado más junto o más separado, ¿no? Entonces la altura tampoco no es un parámetro muy significativo. El número de hojas sí es significativo y eso creo que es lo más importante tomar en cuenta para el tema de la determinación del momento óptimo de trasplante, ¿no? Si las plántulas, estas en el almácigo, logran un crecimiento muy rápido de la parte aérea en el almácigo, entonces es importante eh, practicar una poda de 10 a 12 centímetros de altura para dejar las plántulas, o sea, cortar las hojas, ¿no? Para evitar descompensaciones en la planta entre la parte aérea y la parte subterránea. Siempre hay un equilibrio, se dice que teóricamente la parte aérea debe ser 50% de la parte, y la parte radicular debe corresponder a un 50%. Generalmente no se da en el campo eso, pero debe haber un equilibrio, sí. Las fertilizaciones son bastante sensibles a deficiencias de elementos menores, especialmente boro y magnesio. Entonces aquí se tiene que tener mucho cuidado en el tema de la deficiencia de boro, porque esta deficiencia provoca agrietamientos. Ustedes han visto de repente poros que están, los pedúnculos están como rajados, ¿no? Como con aberturas, como que si las hubieran cortado, ¿no? Entonces, esos son agrietamientos. Esos agrietamientos vienen como consecuencia de la falta de boro, ¿no? Entonces, hay que hacer aplicaciones de boro eh, para evitar este problema, ¿no? Y la deficiencia de magnesio también va a depender de la variedad. Eh, Cuando hay deficiencia de magnesio, las plantas y los peciolos presentan manchas medias cafés, amarillas, medias como sucias, ¿no? Entonces eso le quita el valor comercial al apio, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es ahí mantener una buena fertilización o evitar las deficiencias de boro y de magnesio. Bueno, hay unas sugerencias de niveles de fertilización sugeridos ahí de 60-80, 60-80, 60-100 en fósforo a 150. Luego, ¿qué tenemos? Las pestes. El mayor problema son los ticks y también copitarsia. La enfermedad más importante también es alternaria. En esto sí, alternaria aquí reduce el área foliar del apio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa. Por lo demás, las malezas se tienen que controlar tan igual como en el porro, como en la cebolla, como en el ajo, tratando siempre de evitar el daño a la planta, ¿no? Y también siempre teniendo presente que lo último que se debe aplicar son los herbicidas químicos, ¿no? Entonces hay que hacer un control de malezas, un manejo integrado de las malezas. Y la cosecha en verde, estado tierno, el apio es cosechado cuando el cultivo en su totalidad alcanza el tamaño deseado para el mercado y antes que los peciolos desarrollen esponjosidad, es decir, se vuelvan blandos, tienen que tener buena consistencia.
Los campos de apio presentan un crecimiento uniforme y son cosechados de una sola vez. Acá en Arequipa no, lo cosechan escalonadamente. Por eso es que los primeros los cosechan tiernos y los últimos ya son muy maduros. Entonces ahí tenemos problemas de calidad en el producto, ¿no? Los tallos son más empacados después de eliminarse los peciolos y hojas exteriores, se eliminan las hojas exteriores y se presenta más o menos como está en la figura, ¿no? La recolección generalmente es manual, con ayuda de una espátula metálica de bordes afilados que se corta prácticamente la raíz y se le saca, para luego después hacer un corte y dejar parte del tallo que hace que se mantengan los peciolos juntos, ¿no? Unidos. Eh, el rendimiento más o menos son 40.000, bueno, en el caso de los apios nabos, ¿no? El embalaje para el mercado interno en atados también se puede hacer, como en el caso del porro, pero acá en el mercado interno lo que hacemos es más que todo venderlos por unidad, ¿no? Se venden por unidad, pero de la chacra al mercado, ahí lo venden por atados, y del mercado nos los venden a nosotros por unidad, ¿no? No tenemos de momento, en otros sitios hay industrias para el apio, pero aquí en Perú no tenemos, menos en Arequipa. No sé si en Perú habrá, pero en Arequipa por lo menos no conozco a alguien que procese apio, ¿no? Hay un mercado potencial de exportación a Estados Unidos que podría, digamos, investigarse ahí, siendo algunos requisitos para la exportación, el tratamiento con agua clorinada para limpieza y conservar el color, la clasificación en extra 1, número 1, número 2, y también es importante el preenfriamiento, enfriado en vacío, hidroenfriamiento o enfriamiento hidrovacío, lo que ya es una tecnología que involucra una inversión, ¿no? La temperatura y la humedad relativa deben estar entre 0 y 98 al 100% respectivamente, 0 grados y entre 98 y 100% de humedad relativa. Tiene una alta sensibilidad a la pérdida de humedad, por eso es que debe tener una humedad relativa de 98 a 100%, y también puede ser sensible a daños por congelamiento o congelación, cuando la temperatura esté entre 0 y 5 grados centígrados. También es sensible al etileno, que eso genera, digamos, el envejecimiento del producto y consecuentemente reduce la vida útil del producto. Entonces, todas estas consideraciones deberíamos tener en cuenta si es que en algún momento eh, tomamos la decisión de hacer una exportación de porro, ¿no? Sobre todo a este mercado que es importante como es Estados Unidos. La vida de tránsito y almacenamiento puede ser hasta de 2 a 3 meses del apio, o sea que es un producto que puede soportar bien, siempre y cuando lo pongamos en esas condiciones, ¿no? El empaque puede ser en cajas de plancha de fibra encerada, perdón, de una pieza, empaque al tendido, en fin, hay varias presentaciones y varias formas de empacarlo, ¿no? Esto para exportación, desde luego, ¿no? Porque aquí para el mercado interno no necesitamos de esos, ¿no? También se puede hacer en jabas el empacado de alambradas de 368 milímetros, en bolsas de película, en cajas de plancha de fibra encerada, y jabas de madera también. Esto va a depender de cómo lo pida el mercado de destino, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, piden corazones de apio, el conteo de 12 a 2 a 18, de 2 a 3 tallos por bolsa, de 11 a 17 kilogramos, de 24 a 38 libras. Entonces, esto va a depender mucho del mercado. Nosotros, si en alguna oportunidad quisiéramos exportar
apio, tendríamos que primero indagar cuál es el mercado y cuáles son las exigencias del mercado para poder, digamos, cumplir con ellas y no tener problemas en exportación. Puede ser cargado en tarimas o cargado a mano también, en el caso del transporte, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que teníamos que avanzar, tanto en el cultivo de porro como en el cultivo de apio. No sé si tengan alguna pregunta, joven. Hemos avanzado lo más rápido posible y con esto ya nos hemos nivelado de Franklin. El porro y el apio, perdón un ratito, hay una pregunta, dice, ¿el porro y el apio se pueden trabajar en un ambiente protegido exclusivamente en las zonas altoandinas? Sí, claro, el tema de hacer protección de cultivos en las zonas altoandinas es proveer justamente de estos alimentos, de estas especies que son las famosas solerizas, a la población, ¿no? A la población del Ande, que por condiciones climáticas no las puede tener. Entonces sí se puede hacer esto, ¿no? Desde luego que no sé si será rentable, pero por un tema de necesidad sí justifica, ¿no? A eso voy, ¿no? Franklin Umaya dice, yo cocino todo, las partes verdes y la parte blanca. Claro, como les decía, algunos solamente utilizan la parte blanca o verde, porque también, como hemos visto, el peciolo del, del apio puede ser blanco, puede ser verde. Pero algunos otros consumen tanto tallos, incluso parte del tallo, como lo hemos mencionado, el peciolo y parte de la lámina de la hoja, ¿no? Entonces eso es, se pueden consumir los dos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, nos quedamos aquí jóvenes. Yo les agradezco por su disposición. Creo que eso dice mucho de su buena intención de querer aprender algo más. Y bueno, también en el caso mío, ¿no? O sea, nos toca descanso tanto a ustedes como a nosotros, pero ahí estamos poniendo de nuestra parte para cumplir como debe ser con entregar toda la información que se indica en el SIDA. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Ingeniero, una consulta sobre los trabajos que ahora va a tocar presentar las diapositivas. ¿También se va a presentar igual como la anterior hasta las 8 de la mañana del día martes? ¿Por qué les gusta presentar esta tarde? Si ya lo deben No, tener. sino es que todavía no sale en el duty, por eso preguntaba, capaz se activa como ese día en la noche y yo recién lo vi en la mañana. Pero ya yo les he dicho que no se confíen de eso porque ya el trabajo o los trabajos están totalmente claros, ¿no? Sí, sí, no me refería más solo a subirlo. Ya el subirlo no es problema, ya yo les pondré de repente mañana en la noche, Ok, ingeniero. para que puedan revisarlos, ¿ya? Armando Cama, quienes más han asistido, Beatriz Quispe, Franklin Pumaya, Jenny Romero, Juan Capatín y Jenny Flores. Ok, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el martes. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Franklin. Hasta luego, Beatriz. Hasta luego.